En el libro de Romanos, Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 57, desde una casa. Algunos piensan que Pablo estaba teniendo un arresto domiciliario. Otros también dicen que estaba en la casa de un colaborador de él, que también lo nombra en las cartas paulinas, que es Gallo. Y desde ahí Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, a la cual él había deseado, no una vez, sino en algunas oportunidades, tenía en su corazón el deseo de ir presencialmente a él, pero él tenía el problema de la persecución, ¿cierto? De las acusaciones, de las amenazas que tenía también de los judíos, ¿cierto? Entonces, y había también una sentencia, ¿cierto? Sobre Pablo, que él tenía que ir a hablar y apelar a César. Ya Pablo con esto había predicado casi ya 25 años aproximadamente ya el evangelio. Y Pablo en esta iglesia de Roma, que por cierto, hermano, es una, si usted se da cuenta cuando dice Pablo de Roma, no quiere decir que porque sea de Roma, es una iglesia que tiene solamente gentiles, sino que estaba tanto judíos, ¿cierto? Judíos que se habían convertido al cristianismo y también, ¿cierto? Habían gentiles. Por lo tanto, habían dos corrientes, dos costumbres que imperaban fuertemente en esa iglesia. Entonces, Pablo escribe, al final de su tercer viaje misionero, escribe esta carta por mano de Tercio. Pablo ya no escribía, no veía, así que Tercio era prácticamente el secretario que tenía para poder ya escribir esta carta. Y cuando escribe Pablo, él quiere de alguna manera enseñarle a la iglesia a que mantenga, ¿cierto?, una sana doctrina. Pablo era maestro y siempre se esforzaba en escribir las epístolas, 3 epístolas de él, en poder fundamentar teológicamente, ¿cierto?, la preeminencia de Cristo, o a veces la divinidad de Cristo, o la justicia de Dios, porque muchas veces la fe que vivían en aquellas congregaciones era mezclada con todas estas costumbres judaizantes. Entonces se hacía una mezcla de costumbres, de mandamientos de hombre, de la ley también, y de la fe misma. Entonces se mezclaba y Pablo tenía que depurar, ¿cierto? Sacar aquello que podía estar desviando a los creyentes, y les advertía y les enseñaba el apóstol Pablo para prepararlos a ellos y colocarlos de manera más excelente en el camino del Señor. Recuérdese usted que en el libro Los Hechos había un personaje que se llamaba Apolo, que era de Alejandría, elocuente, poderoso en las escrituras, ferviente en espíritu, pero, ¿cierto?, Aquila y Priscila lo toman aparte para exponerle, ¿cierto?, mayormente en el conocimiento, ¿cierto?, del Señor. Él no conocía del bautismo, entonces estaba predicando, estaba enseñando, pero era la mitad del evangelio. No había un evangelio equilibrado. Entonces a él se le toma, se le instruye, ¿cierto?, para poder enmendar y corregir aquello. Eso es lo que hacían los colaboradores de Pablo, y Pablo mismo era el que hacía esto siempre en la iglesia. Y Pablo escucha de la iglesia de Roma que hay creyentes que están ahí, que están tergiversando de alguna manera las enseñanzas del mensaje correcto. Entonces, cuando hay una mala interpretación, cuando hay un abuso, ¿cierto?, de tomar algunos textos sin su contexto, ¿cierto?, de profundizar a veces en una teología que no revela las escrituras, entonces la iglesia comienza a cojear, la iglesia comienza a debilitarse, la iglesia comienza a vivir una mezcla. Y como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en una oportunidad, comienzan dentro de la fe, dentro de los propios templos, a vivir ese otro evangelio, esa mezcla de otro evangelio. Porque
muchas veces tenemos en nosotros, yo me he dado cuenta en el ministerio que hay muchas personas que viven su propio evangelio. Ellos viven un evangelio de acuerdo a sus propias medidas, a su propio estándar, a sus propias capacidades, y ellos viven el evangelio y creen que están bien, y creen que están correctos, y creen que tienen la facultad para poder emitir un juicio sobre otro y decirle a otro, a este le falta, este no tiene nada, porque yo estoy en una posición de privilegio. Entonces, hay muchas personas que dentro de la iglesia se confunden en vivir su propio evangelio. Viven haciendo, pero no siendo. Y el evangelio verdadero no tiene que ver con cuánto yo haga, sino cuánto Dios, por medio de su palabra y su espíritu, me transforma. Entonces, a veces la iglesia encontramos a una gran cantidad de personas activando en la congregación, pero no produciéndose una transformación medular, ¿cierto? Radical en sus vidas, porque todavía están entrampados, todavía están ellos sujetos, ¿cierto? A tropiezos, a caída, a pecado que lo están arrastrando hace 20 años, 15 años en la iglesia, y todavía están con los mismos problemas de genio, con los mismos problemas de carácter, con los mismos problemas de mentira, con el mismo problema. Y uno dentro de la iglesia a veces se encuentra con una tremenda cantidad de sorpresa, porque uno ve a hermanos y de repente ve que hay algunos hermanos, ve jóvenes, etcétera, y uno dice, oye, supiste, o sea, llega a la iglesia que hay un caso de indisciplina de un hermano que fue realmente, la iglesia afectó a la iglesia, afectó al liderazgo. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero si el hermano se veía tan bien, su Biblia, todos los cultos, no. Y a veces uno ha escuchado como pastor, lamentablemente, la gente dice, oiga, ando buscando a fulano de tal, ¿sabe dónde vive? Ah, el vecino tal, sí. Ah, y la gente da un mal testimonio de él. Da un mal testimonio del vecino que es nuestro hermano que andamos buscando, el trato que tiene con los hijos, el trato que tiene con la esposa, la falta, ¿cierto?, de relaciones en cuanto en el trabajo, crea un ambiente hostil, pero en la iglesia se ve de otra manera. Entonces, yo me he pensado, y a la luz de esta palabra, cuando le pedí al Señor que me diera un mensaje, Dios me dio esta palabra, y me dijo, yo creo que me escuchen bien, por favor, hermanos. Hay algo que se asemeja muchísimo al cristianismo, muchísimo a la fe cristiana. Pero es un grave error, es un gravísimo error que muchos hoy día están viviendo de manera equivocada. Y créanme que esto también a mí me estremeció. Porque ahí en el capítulo 2 del libro de Romanos dice, por lo cual, dice, eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Se escuchó clarito, cierto? Dios está hablando a un grupo de personas de la iglesia, no a todos, pero a un grupo de la iglesia que piensa que va a escapar del justo juicio, de la ira de Dios. Y Dios le dice, ¿tú piensas que escaparás de eso? Y la respuesta es obvia, no va a escapar. Entonces, ¿a quién le está hablando Dios? Si es a la iglesia, ¿a qué grupo de personas le está hablando Dios? Entonces, Dios le está hablando a un grupo que se llama, y este es el grave peligro que hay hoy día dentro de las iglesias, al grupo
de los moralistas. Esta filosofía de vida, este modelo de vida que se llama, ¿cierto?, el moralismo, a veces se disfraza de cristiandad. Y aquí vamos a ver la gran diferencia que hay entre los moralistas y la cristiandad. La Biblia, hermano, está llena de ejemplos de moralistas. Y Dios, el Señor, se enfrentó con gente moralista y tuvo que sacarle la venda que tenían ellos en sus ojos. Mire, le voy a darle algunos ejemplos. Y ¿se acuerda usted la historia ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del hijo pródigo? El hijo pródigo, todos tienen la percepción y la figura de que el hijo menor era malo, porque él, ¿cierto?, tomó de la herencia que le correspondía, ¿cierto? No era la mitad. La ley decía que no era la mitad lo que tenía que pedir. Él no podía hacer esa petición a su padre, pero su padre le dio más de lo que merecía según la ley. No era la mitad con su hermano. El hermano primogénito llevaba, el hermano mayor tenía que tomar 3/4 partes y a él le quedaba solamente el 25%, pero él pidió la mitad y su padre, en ese amor desmedido, ¿cierto?, que refleja también el amor de Dios hacia nosotros, se lo entrega. Bueno, él comienza a vivir esta clase de vida que ustedes ya lo saben. Pero el que queda en la casa, que es el hijo mayor, es el moralista, es el hijo modelo, el hijo perfecto, el hijo que no se equivoca, el hijo que está trabajando, que siempre hace lo correcto, está en la casa. Es el moralista que está ahí, ¿cierto? Entonces, cuando el hermano de él regresa a la casa, entonces uno de los siervos sale, ¿cierto?, a encontrarse con el hermano mayor y él le pregunta, ¿qué es esto que yo oigo? ¿Qué es la música, la danza, la fiesta? ¿Qué es todo lo que está sucediendo en la casa? Y él le dice claramente, le dice, tu hermano ha regresado. Y él, ¿cierto?, se molesta, se enoja, él se enfurece mucho, le aparece el orgullo, la soberbia, y no quiere entrar, no quiere ser partícipe de la fiesta, no quiere disfrutar del reencuentro, no quiere disfrutar, ¿cierto?, de que su hermano había regresado a casa, porque él tiene un estándar tan elevado de sí mismo, tiene una moral tan alta de sí mismo, que lo único que él hace es hacia afuera, es condenar. Él mira profundamente y también de manera condenatoria hacia afuera, pero él es muy permisivo con él mismo hacia adentro. Él no ve error, él no ve daño, él no ve falta, cuando había mucha a la luz de las Escrituras, pero como tenía un estándar de moral que le permitía a él tener una justicia para poder juzgar a otro y no juzgarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo ahí en Romano nos está diciendo? Tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo, ¿cierto?, para haberle recibido sano. Dice, entonces se enojó y no quería entrar y le rogaban que entrase. Ven, participa, come, disfruta. Escucha esto. Cuando un pecador regresa, la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, se vuelve a arrepentirse, volverse a Dios, dice que hay gozo en los cielos. Si esto provoca gozo en los cielos, es una figura de lo que está sucediendo en esta parábola. El pecador regresa, hay gozo en el cielo, y en la misma puerta donde está entrando a la comunión, el hijo mayor les cierra la puerta. Hay muchos creyentes que están afuera por la moralidad, a veces, por la moralidad que tienen a veces los que están dentro, y no les dejan entrar. Entonces, por las acusaciones,
porque quieren quizás hacer una investigación de lo que han hecho, hasta dónde han corrompido su vida, pero no están dispuestos a participar de la sanidad, no están dispuestos a participar de la comunión. Y en eso tenemos que nosotros aprender, tenemos que ser sanados, tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿cierto?, a ser transformado. Un moralista es el que juzga, un moralista es el que condena, un moralista el que ve hacia afuera, no ve nunca hacia adentro. Un moralista no da oportunidades, tiene un estándar elevado de justicia solamente porque él mismo ha hecho su propia teología para vivir en ese estado. Él dijo que no iba a entrar. Él reclamó a su padre diciendo: tantos años te sirvo, habiéndote trabajado y nunca te he pedido nada, ni un cabrito para poder comer con mis amigos. Ahí habla del resentimiento, habla un poco del dolor que él tenía. Él veía un cierto grado de injusticia, ¿escuchó?, de injusticia hacia el padre. A mí no me has dado nada, no me has dejado hacer fiesta, no me has traído a mis amigos, y ahora que llega cuando dice ni siquiera dice mi hermano, dice que se ha acostado, ¿cierto?, con ramera, lo cual la Biblia jamás describe que el hijo menor se acostó con ramera, pero él enloda, él ensucia, él denigra aún mucho más. ¿Por qué? Porque el moralista hace indignos a otro para que él mismo tenga dignidad. Apaga la luz de otro para que la luz de él brille. Eso es lo que hacen los moralistas, ¿entiende? Y él estaba actuando de esta manera con su hermano que había regresado. El padre le dice: tú siempre has estado conmigo. Son los que nunca se van de la iglesia, son los que siempre están ahí, hermano. Pero también los que estamos en la iglesia tenemos que tener un corazón para recibir, para aceptar, para perdonar, hermano amado, aquellos que en un momento se fueron y hicieron daño a la iglesia, hicieron daño al ministerio, hicieron daño al pastor, hicieron daño a la familia del pastor. Nos hirieron, nos pegaron puñaladas por la espalda, nos desacreditaron donde más pudieron. Entonces uno dice: ahora que tú vas a volver, tú te vas a otra iglesia, porque yo a ti no te quiero pastorear. Yo no quiero que tú me desgranes el redil, sino, y yo recuerdo todo lo que hiciste, la forma en que hablaste, todas las calumnias que levantaste. Así que no, hermano, eso habla de nosotros, hermano, que simplemente tenemos un corazón, hermano, tocado emocionalmente por Cristo, pero no transformado por Él. Porque en los que hemos sido transformados tenemos que perdonar. Él dijo: no 7, 70 veces 7, ¿cierto? Pero eso habla de la continuidad. Eso habla, ¿cierto?, de constantemente tener la disposición de perdonar el agravio, la falta, la culpa, el daño, el dolor, hermano. Porque si usted se da cuenta que el mismo Señor llevó esta figura, ¿cierto?, del perdón hasta la misma cruz. Y no solamente hasta la cruz como una señal universal, sino que estando en la cruz perdona al ladrón, que él dice: yo estoy pagando justamente. Esto es lo que yo merezco porque yo he hecho lo malo. Pero vea usted la figura de la gracia, vea la figura del perdón. Y el Señor nos está dando ese ejemplo para que nosotros también lo podamos tener. Ay, hermano, yo sufro con esto y digo: Señor, a cuántos hermanos que se fueron de la iglesia, Señor, nosotros le hemos cerrado la puerta. A cuántos, si tú no se la cierras a nadie, ¿por qué nosotros tendríamos ese derecho de cerrarle la puerta a alguien, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué estándar estamos? ¿En qué pedestal nos hemos colocado, Señor? Cuando usted y yo, hermanos, somos personas, hijos de Dios, que vamos a ser medidos con la misma justicia, porque Dios no hace acepción de persona. ¿Entienden? No hace acepción de persona. Entonces vamos a ser, ¿cierto?, juzgados justamente con su propia justicia. El Señor nos ayude en esto, hermano.
Los moralistas persiguieron a una mujer por las calles, hermano, y la traen donde el Señor, ahí en el libro de Juan, ¿se acuerda usted? La traen ahí en el capítulo 8, la traen y dicen, Señor, hemos pillado a esta mujer, ¿cierto? En el acto mismo de adulterio, y la ley de Moisés manda que la matemos. Mire cómo están colocando la moralidad de juicio y de condenación sobre una persona. Sí, pero escondieron al hombre. Al hombre lo escondieron. Solamente están acusando a la mujer y es traída al Señor. Y todos estaban listos y dispuestos para sentenciar, ¿cierto? Y cumplir la ley de Moisés, ¿cierto? Con las piedras en sus manos. Y el Señor tiene que hablarles a ellos, a la conciencia de ellos, porque ahí estaba el gran problema, la distorsión de su teología, ¿cierto? Se creían altamente moralistas para juzgar el pecado de otro, pero se enfrentan con el Señor, que es Dios justo, Cristo mismo, y el Señor le dice, ok, vamos a hacer justicia. Si alguno de ustedes esté libre de pecado, entonces tire la primera piedra. Y el Señor les dice, su moralidad no les sostiene. Oiga, su moralidad no les salva. Su moralidad no les libera. Porque la moralidad no transforma, no cambia la moralidad. A veces uno puede encontrar a gente correctamente moral y uno dice, no hay para qué ser evangélico, no hay para qué ser cristiano, porque yo conozco una persona que no toma ni fuma y es correctamente una persona honorable en la sociedad. Sí, hermano, ¿hasta cuándo le choquen el auto? ¿Hasta cuándo pilla a la esposa con el conviviente? O no, con un adúltero. Y ahí se va a liberar, y ahí se va a desatar toda la ira, todo el enojo, hermano, toda la rabia, todo el descontrol. Entonces, cuando usted encuentra personas y noticias en la televisión, cuando dice, ¿y cómo era el vecino? Yo lo veía tan tranquilo al vecino, como que no hacía nada, regaba las plantas, iba a comprar, él saludaba a todos. Sí, pero mató a sus dos hijos. ¿Y hay cuántos testimonios de eso, hermano? Porque la moralidad no transforma, la moralidad no cambia la vida y el corazón de las personas. Cuando esa moralidad es llevada a prueba y es llevada al límite de situaciones, hermano, aflora realmente, hermano, el corazón malvado y perverso. Porque solo Dios, a través de Cristo, solamente esa obra es la que transforma, hermano, las vidas. Porque tenemos a Cristo y la ayuda de su Espíritu, hermano amado, y el deseo de hacer su voluntad es que nosotros somos guardados, contenidos, hermano amado, y también nosotros, ¿cierto?, nos negamos para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Entonces, Pablo se ve enfrentado a esto. Había un joven rico que se acercó al Señor y le dijo ahí en el libro de Mateo, ¿cierto? Y que él dice que el Señor le dice, ¿qué tengo que hacer, cierto, para ser salvo? Bueno, él le da mandamientos morales y él dice, bueno, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y el joven se fue triste y no siguió la conversación con el Señor porque se negó en dar sus posesiones a la obra del Señor y a la necesidad de los pobres. ¿Se da cuenta? Un moralista que hacía todo, pero no tenía un corazón para amar a los pobres. No tenía un corazón que tuviera empatía por la necesidad de los pobres. Un corazón que fuera generoso, dadivoso. No lo tenía. ¿Por qué? Porque tenía un estándar de moralidad, pero no tenía un corazón transformado. Entonces, a veces, hermano, en la iglesia, a mí me preocupa que pueda darse que algunos, porque en esta iglesia de Roma se estaba viviendo de esta manera, se estaba confundiendo, ¿cierto? Esto de la fe, ¿cierto? Con la moralidad. Y Dios dice que la moralidad, ¿cierto? Va a ser juzgada, que esa moralidad, ¿cierto? Va a tener un justo juicio de Dios. Y en eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. El libro de Mateo, capítulo 23, dice, no hagáis conforme sus obras. Dice, porque dicen y no hacen.
Entonces, cuando encontramos a personas que andan toda la vida corrigiendo a otro y han descuidado su propia vida espiritual, porque a veces hay una mirada muy suspicaz, hay una mirada muy, fija sobre el error de otro, el daño, la falta de otro, el pecado de otro, hermano, y eso habla porque hay un descuido de la vida personal, pero también habla, ¿cierto?, de un estándar equivocado, porque tú que juzgas, dice Romano, tú que juzgas a otro, te juzgas, pero no solamente te juzga, ¿cierto?, porque juzgar es malo. ¿Por qué yo no puedo juzgar a otro? Porque yo lo hago en razón de mi justicia y no en razón de la justicia de Dios. Entonces, tú que juzgas a otro de manera injusta, también dice, tendrás, ¿cierto? Tendrás que ser juzgado por el Dios justo. Entonces, no sirve, ¿cierto? Aferrarse, ¿cierto?, ciegamente a un estándar moralista. Séneca, maestro moralista del primer siglo, él era un modelo de persona ahí en Roma. Su posición era extremadamente firme y de alguna manera sus valores familiares, sociales, ¿cierto?, eran muy influyentes. Séneca decía prácticamente que no era necesario tener la fe que el apóstol Pablo estaba predicando, que no era necesaria, porque si uno marcaba este estándar de moralidad, era suficiente. Pero él mismo era un hombre lleno de vicios, lleno de faltas, ocultas, escondidas, secretas. Él mismo conspiró e influenció a Nerón para que él matara a su propia madre, Agripina, este mismo maestro moralista del primer siglo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una transformación, no hay un cambio. Los fariseos y los escribas, algunos pueden decir, pastor, usted está hablando de lo religioso, pero sí, pero la religión de ellos, esa religiosidad estaba basada en lo ceremonial, en lo ritual y estaba basada en lo moral, pero no en la transformación de la vida. Recuerde que ellos hacían todo lo que ellos hacían era para recibir aplauso, era para recibir honores, eran para ser visto, lo dice el mismo Señor. Para eso ellos hacían todas estas cosas, pero el Señor les habla a ellos. Les dice, por fuera el vaso está limpio. Le dice, por fuera el vaso está limpio, pero por dentro, ¿cierto?, estaba corrompido y estaba dañado. Cuando Samuel de Rama baja a la casa de Isaí para ungir a David, ¿cierto?, también el padre le presenta a sus hijos. Pero ahí el Señor le da una palabra al profeta para que no se confunda, para que el profeta no sea de alguna manera arrastrado emocionalmente y también por lo que él podía estar observando. Le dice, no mires a tu parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová, ¿cierto?, no mira lo que mira el hombre. Jehová mira, ¿cierto?, el corazón, porque yo ya me he provisto, ¿cierto?, a este joven, 16, 17 años, David, a un hombre conforme a mi corazón. Es ahí donde yo trabajo, es ahí en el corazón donde se provoca las verdaderas batallas, ahí en el alma también, porque el corazón, cierto, para los judíos es el alma. Ahí se producen esta verdadera batalla. Y termino diciéndole en esta parte, en una oportunidad ahí en el libro de Lucas también, en el capítulo 7, Jesús va a la casa de un fariseo, Simón el fariseo, y fue invitado a cenar el Señor para que el Señor se sorprendiera de la moralidad que él tenía.
de lo ceremonial que él era, para que el Señor viera la buena persona que era este fariseo. Solamente esa es la intención que él tenía. Pero llegó una mujer pecadora con un vaso de alabastro, con un vaso de perfume, ¿cierto? Y ella comenzó a llorar. Y lloraba mojando los pies, secándolo con sus cabellos y besando sus pies. Y usted conoce la escena esa, ¿cierto? Donde el Señor le dice a él: entré en tu casa y no me besaste. Entré en tu casa y no me diste de beber. Entré en tu casa y no me ungiste. Porque él dice esto. Escucha lo que dice del Señor este. Dice el fariseo: si este conociera qué clase de mujer, mire la condenación, mire el juicio, mire la posición. ¿Dónde está el fariseo? ¿Dónde está la mujer? Si él fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora, que es una, ¿cierto? Una mujer prostituta. Aunque eso no está muy claro también eso. Pero ella hizo mucho más de lo que él había hecho por el Señor mismo, porque ella tenía un corazón arrepentido, porque el Señor dice: al que mucho se le perdona, ¿cierto? Mucho ama. Wow, hermano, qué tremendo es eso. El que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿de qué me perdonó el Señor? ¿Cuánto me ha perdonado el Señor? Entonces la equivalencia de su perdón está siendo también en mi amor hacia el Señor. Estoy en la medida también, ¿cierto?, correcta. Si el Señor me ha amado tanto, ¿cierto?, profundamente, entonces yo también necesito, obviamente, amarle a Él como Él debe ser amado. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Y yo creo que hay muchas personas que a veces el Evangelio, ahí en el libro de los Hechos de Pedro, cuando él hace la exposición y se convierte ahí 3,000 personas, el Evangelio del llamado del Evangelio eran dos. Era uno el llamado al arrepentimiento, que es volverse al Señor. Y el segundo era convertidos, que haya una conversión profundamente, radicalmente. Entonces, hermanos, tenemos que esto verlo, tenemos que analizarlo, tenemos que darle una vuelta, hermano, a esto, porque cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Dice ahí. Porque el pecador es condenado obviamente por la justicia de Dios. Es condenado obviamente. Pero Pablo voltea ahora esta teología, esta filosofía que se tiene dentro de la iglesia, para decir que también los que tienen este estándar de vida y argumentan, ¿cierto?, esta posición, ¿cierto?, moralista, también al final ellos serán obviamente juzgados. No solamente por Dios, por ellos mismos. Mientras juzgas a otra persona, estás apuntando, ¿cierto?, a ti mismo, a ese estándar propio, elevado, que uno a veces tiene. Hermanos, nosotros no podemos tener ese estándar. No podemos colocarlos como jueces de nuestra comunidad, de nuestra cuadra. A veces pasa un drogadicto o un alcohólico o un adúltero, etcétera, y nace en nosotros, o se puede despertar en nosotros rápidamente un juicio condenatorio sobre esa persona, haciéndonos nosotros, ¿cierto?, prevalecer por encima de ello. Y como que nosotros estamos en una posición por mérito, por acciones, por obras, escúcheme bien, por obras en ese estándar. Y anulamos la gracia, anulamos el sacrificio. Por eso es sumamente peligroso esto.
porque se anula la gracia y se anula el sacrificio de Cristo. Usted y yo somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, y eso siempre va a ser así, eso no va a cambiar. Por gracia soy salvo, por gracia, favor inmerecido, no tenemos nada, no hacemos nada, no hemos hecho nada nosotros para ganar esta salvación, para tener algún mérito alguno en esta salvación. Todo ha sido por medio de la gracia abundante, la gracia sobresaliente de Dios a través de la persona de Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿de qué tengo que jactarme? ¿De qué tengo que yo tener orgullo, hermano? ¿De qué tengo que tener yo una posición elevada? Si esa misericordia, si esa gracia me alcanzó a mí, bendito sea el Señor por eso, pero también yo debo proveerla para otros también. Esa misma gracia abundante yo tengo que proveerla para aquellos que están perdidos en tiniebla, en oscuridad, y decirle a ellos que hay una oportunidad, que hay una respuesta, que Dios no ha cerrado los cielos, que la gracia está ahí viva y eficaz para sea recibida por todo aquel que va a implorar el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, es sumamente interesante, hermanos, el poder ver esta situación. Y Dios hará que todo esto sea cierto según su verdad. No es según nuestra verdad, no es según nuestra verdad, es según la verdad de Dios. Lo que Dios juzgará y lo que Dios, cierto, condenará. Justo juicio es para salvación y un justo juicio es para condenación. Es un justo juicio, pero hay muchos que están dentro de la fe que prácticamente ya se ven justificados, pero no por la gracia, no por el sacrificio, sino por méritos, sino por obra, sino por conducta, sino por acciones, hermano. Y eso es negar la gracia, negar el sacrificio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con respecto, hermano, a eso. El Señor realmente nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, a sobrellevar la vida, la fe, hermano, esta fe transformadora, esta fe, hermano, que comienza con el nuevo nacimiento, hermano amado. Jesús de noche se le acercó un rabino y le habló, le dijo: Señor, ningún hombre puede hacer las señales que tú haces, ¿cierto?, si no es enviado del cielo, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hermanos, ahí en Juan capítulo 3, el Señor le dice: tienes que ver el reino de los cielos, tienes que entrar en el reino de los cielos, tienes que provocarse este nuevo nacimiento ahí. Y está hablándole a religioso, le está hablando a moralista, le está hablando a personas ceremoniales y le dice: tienes que nacer de nuevo. No les dice que no le está aprobando ese estándar de vida que tienen ellos. El estándar que Dios aprueba es el de la transformación. El estándar que Dios aprueba es el cambio. Ahí está todo, hermano amado. Y Pablo escribe diciendo: ¿escaparás del juicio de Dios? ¿Del justo juicio de Dios? Porque aquí estaban eludiendo esa justicia. ¿Entiende? Esa justicia la estaban eludiendo. Como que Dios a ellos no tenía que juzgarlo. Y Pablo le está escribiendo a estos moralistas para que ellos sepan que la justicia de Dios sí les va a ellos a juzgar. Pastor, no sé cuánto tiempo me queda para poder seguir. 5, 10, 15. Concluye nomás, pastor, lo que Dios le está entregando. No me diga eso, pastor, que a veces estoy 2 días.
Vamos por esos 2 días. Hacemos vigilia. No. Ya vamos. Es que no los quiero cansar tampoco ni agotar con respecto a esto. Pero hermanos, esta palabra, el Señor me la ha puesto en el corazón porque me he dado cuenta de esta realidad dentro de la fe. Hermano, dentro de la fe, de la falta de la transformación, pero de una moralidad bastante visible socialmente, correcta. Hay creyentes que viven correctamente, pero escúchenme, correctamente moral. Escuchen, pero cuando tienen la oportunidad, cuando son llevados a situaciones extremas, hermano, aflora, hermano, todo lo que el Señor no ha producido en ese corazón. Entonces, lamentablemente, nosotros como pastores nos hemos encontrado, y yo 30 años en el ministerio, con hermanos de la iglesia que han hecho, hermano, un daño terrible, un daño prácticamente en las vidas de otras personas irreparable. Y uno dice, pero estuvieron con nosotros, caminaron con nosotros, les abrazamos, les besamos. Entonces, ¿dónde estaba la transformación? Si se veían ellos realmente éticamente correcto, éticamente moral, éticamente respetuoso en su vida. Pero cuando fue llevada, ¿cierto?, su vida, y tenían que aflorar lo que había en el corazón, hermano, ahí no estaba la obra del Señor, no se había producido. No es porque Dios no haya hablado, porque ellos se negaron a que esa palabra cayera en esa tierra y produjera el fruto a 100%. Claro, la palabra cayó en la tierra, pero cayó en pedregales, cayó, ¿cierto? Y las aves del cielo vinieron y la comieron. Hermano, el verdadero evangelio es la transformación, es el cambio. Yo tengo que cambiar mi manera de vivir, hermano, por medio de la obra. La obra del Señor me cambia, la obra del Señor me transforma. Yo no puedo seguir siendo el mismo, la misma, no puedo. Mi estándar cambió y no es moralmente. Escúcheme ahora, no es moralmente, mi estándar es espiritualmente. Romanos 8 más adelante habla de que la vida moral se vive en la carne, con esfuerzos carnales, pero la vida del Espíritu se vive en la comunión con el Espíritu. Y cuando vive el Espíritu en nosotros, la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu y la carne se contraponen. Aquí tiene que haber uno solo reinando. El corazón no puede estar dividido, y el que va a ganar es a quien usted alimente más. Si alimenta la carne, entonces el espíritu se alejará y tendrá la angustia, la aflicción, ¿cierto? Como David frente al pecado, él llegó a clamar ahí en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerda usted que el mismo Sansón, ahí en el libro de Jueces, hermano, cuando le cortaron el cabello, Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él? ¿Escuchó eso? Es terrible. Sansón, juez, libertador, enviado proféticamente a través de un milagro a su madre. Hermano, él no se da cuenta, escúcheme, no se da cuenta que Jehová se había apartado de él. Y a veces, hermano, esto es sumamente delicado, porque hay personas dentro de la iglesia que tienen este estándar de moralidad, pero no se dan cuenta que el Señor en su vida espiritual, hermano, ya se apartó de ellos. Se apartó de ellos. Pero la gente dice, pastor, pero hacen todas las cosas de la iglesia, hacen todas las cosas que un creyente hace en la iglesia. Sí, hermanos, sí, las hace. Pero pasa una mujer y la desea. Pasa una mujer y la codicia. Ve una oportunidad para robar y roba. Ve una oportunidad para mentir y miente. Ve una oportunidad para engañar y engaña. Entonces, hermanos, se produce esa gran diferencia. Y como nadie lo ve, y los que lo ven moralmente correcto, Dios dice, esos
también van a ser juzgados, porque se juzgan a sí mismos, pero también Dios les va a juzgar a ellos. Entonces, es sumamente interesante ver la justicia de Dios. Por eso nuestras exhortaciones, hermanos, escúcheme, yo ni siquiera yo me coloco delante de ustedes como modelo, hermano. Mi estándar no es el modelo para ustedes. Hermano, uno ha sido tomado de la gracia, de la misericordia de Dios. No estamos aquí para apuntar con el dedo a nadie, no estamos aquí para sentenciar la culpabilidad de nadie. Lo que estamos haciendo es advertir a nuestros corazones a no ser engañados, hermanos, por este tipo de filosofía y corrientes que están entrando fuertemente en la iglesia. Por eso hay creyentes que son muy buenos moralistas, pero malos para orar, malos para ofrendar, malos para diezmar, malos para asistir, malos para conectarse. Pero uno los ve correctamente morales, pero no tienen vida, no toman la Biblia, no estudian, no escudriñan, no examinan, no se quebrantan, no tienen de qué arrepentirse. Hermanos, todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días, por lo que hacemos mal y por lo que no hicimos, hermanos, cuando teníamos que hacerlo. Por eso cuando Jesús enseña a orar, Él termina diciendo: Padre, perdona nuestros pecados, pero también perdona a aquellos que nos ofenden y que nosotros también ofendemos. Líbranos del mal. Hermano, esa oración tenemos que hacerla todos los días. Líbrame del mal. No me dejes caer en tentación, porque estamos expuestos constante y permanentemente. Entonces, el golpe que Satanás está dando a la iglesia, y quiero que me escuchen, hermano, no es sacarlo de la iglesia. Escúcheme, Satanás no quiere sacar a la gente de la iglesia. La quiere tener en la iglesia, pero, hermano, confundida, desviada, desorientada. Satanás quiere tener a la gente en la iglesia porque sabe que en ese templo, en el mismo templo va a estar su condenación. ¿Entiendes? Porque Satanás, hermano, lo que él hace es turbar. La Biblia lo dice: vendrá espíritu, hermano, de estupor, vendrá espíritu de confusión. Hermano, las artimañas del diablo desvían, confunden. Y aquí hay una confusión en la vida de la creyente que transforma, hermano, la espiritualidad en una tremenda pasividad. Entonces, yo le digo esto, hermanos, a toda la iglesia. Hermanos, a veces nosotros, la pastora hace devocionales todos los días hace devocionales. Se demora más o menos entre 2 y 3 horas en preparar un devocional, un escrito, un extracto. Entre 2 y 3 horas todos los días a la iglesia. Hermanos, y a veces son 7 hermanos, 8 hermanos que comentan, que dicen amén, nada más. Y yo me hacía la pregunta: qué terrible, qué increíble, hermanos, esto. Dios nos está dando una regalía de la manera. Hay hermanos que ven, porque yo lo he escuchado, estamos, pastor, cuando tomamos desayuno lo estamos viendo, colocamos el celular ahí y estamos en la mesa comiendo, pásame la mantequilla, pásame el café, ¿cierto? Tráeme más agua, ¿cierto? Todo comiendo, paseando para allá, para acá, haciendo algo, lavando la loza. Hermano, algunos lo han visto, hermano, hasta se conectan algunos hasta en la cama. Escuchan ahí acostado en la cama, tranquilamente. Es la iglesia de la comodidad, es la iglesia de la entretención, es la iglesia, hermano, es la iglesia que nos gusta. ¿A quién no le gusta ese tipo de iglesia? De ver al pastor de lejos, de no verle su mirada, a veces que nos está observando, ¿cierto? Esa iglesia distante, ¿a quién no quiere esa iglesia? Claro, esa iglesia es la casa, re bueno. Algunos han dicho: pastor, ahora podríamos seguir así, como que no hay para qué ir a la iglesia. Algunos ya lo han pensado, que esto es mucho más cómodo, hermano. Pero la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y eso es renuncia. Y eso es negación, hermano. Y eso es muerte, hermano, a nuestros deseos, a nuestros deleites, por poner nuestra vida al servicio de la obra de nuestro Dios. Termino, porque no voy a poder extenderme
más allá. Termino con esto. Pablo lo que está haciendo a esta iglesia es de alguna manera convencerles a ellos de un estado de injusticia, pero no para dejarlos ahí, sino para que ellos sean restaurados completamente. Sanados completamente. Porque ellos piensan que esa moralidad es la forma de escapar del juicio de Dios. El juicio es anunciado. Y aquí Pablo nombra tres cosas. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ustedes ignoran eso. Dice que su benignidad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. No es para, hermano, Dios es bueno, uno dice. Dios es bueno. Pero la bondad de Dios, la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. No es que automáticamente Dios nos trae al arrepentimiento. No, tenemos que ser movidos nosotros. Recuerde que el hijo pródigo fue movido en su corazón a volver a la casa. Él, que seguramente a través de la intercesión de su padre, pero él fue movido, ¿cierto? Pero el Señor le guió a volver a la casa. La benignidad de Dios, ¿cierto? Nos hace volver a la casa. El hijo menor regresó a la casa, no por el hermano mayor, porque sabía que iba a tener esa conducta, porque el que salió a recibirle fue el padre, el que le besó fue el padre, el que le abrazó fue el padre, y la causa del regreso fue el padre de ese hijo. ¿Por qué? Porque él vio la benignidad de ese padre, para que él pudiera volver a casa. Y le quiero hablarle a todos aquellos que han perdido, se han desorientado de la casa del Padre. Vuelva a casa. El Padre le está esperando para recibirle. Está el becerro gordo, está la fiesta preparada, está el gozo dispuesto, la honra, la dignidad que se ha perdido puede ser plenamente restaurada. El Padre lo hizo. ¿Por qué? Porque el Hijo vio la benignidad en el Padre, en el carácter del Padre. Él dijo, mi Padre no es un verdugo, mi Padre no me va a condenar, mi Padre no me va a matar, mi Padre no me va a castigar. Recuerde que él mismo se había sentenciado. Él dijo, iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y ahora está el castigo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero, hermano, esa parte ni siquiera tuvo que expresarla, ni siquiera el Padre le permitió hablar esas palabras, porque se echó sobre él, venía corriendo y lo besó. El amor cubre multitud de pecados, y el Padre le abrazó, entró con gozo. Este es mi hijo perdido y fue hallado muerto, y aquí vive. Si nosotros pudiéramos hacer, hermano, algo semejante a eso, hermano, tendríamos una iglesia, hermano, desbordante, hermano, de vida, que han conocido la benignidad de Dios. Como yo he regresado muchas veces, hermano, a la comunión con Dios cuando me he perdido, me he desorientado y he visto el carácter de mi Dios, yo puedo volver a Él. Puedo decir, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que me perdona, tengo un Padre que me liberta, un Padre que destruye las ataduras que el enemigo ha traído sobre mi vida, o lo perdido que yo estaba. Él es lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Humildemente tenemos que volvernos en una actitud de arrepentimiento, no en un estándar y en una actitud de superioridad, hermano, porque el Señor realmente ha tenido benignidad de nosotros. Escúcheme, hermano. Si usted y yo pensamos ahora todo lo que hemos hecho malo para atrás, todo lo que hemos hecho malo, en todo lo que nos hemos equivocado, en toda falta, mala obra, deseo, pensamiento, intenciones para atrás, todo, que Dios lo sabe, ¿qué merecemos? ¿Qué merecemos? El justo juicio de Dios por el pasado, hermano. Pero aunque lo merecemos,
¿cierto? Dios ha mostrado para con nosotros, hermanos, su bondad. Y aquí quiero que me escuchen. Bien, qué pena que algunos, esa bondad que los ha librado de la muerte, que los ha librado a ellos de situaciones muy extremas, hermano, la interpreten de manera tan equivocada, diciendo, viste, yo hago lo malo y Dios no me castiga. Yo hago lo malo y el Señor me bendice. Yo hago lo malo y no pasa nada. Cuando, hermano, lo que Dios dice, que esa benignidad de Dios que hemos disfrutado en nosotros nos debe guiar al arrepentimiento, porque Él no se lo merece de nosotros. Isaías dice que Dios quiere ver en nosotros el fruto de su aflicción. El fruto de su aflicción, el Señor quiere verlo en la iglesia. Una iglesia compungida, una iglesia arrepentida, una iglesia que sienta el dolor al fallarle, al transgredir, al ofender a nuestro Dios, a nuestro Dios. En el libro de los Reyes, Elías se enfrentó a los 850 profetas de Acera y Baal. Cuando hicieron el ritual, Elías, ¿cierto? Le tocó el turno a él porque ya no había contestado hasta el mediodía el dios de Baal, que tenía que responder por fuego. Usted lo sabe la historia. Le tocó a Elías. Y Elías lo hizo, reparó el altar, pero dice que él lo hizo conforme Dios le había ordenado. Y esto es extraordinario, hermanos, porque Dios le está diciendo a Elías que él hace las cosas que son imposibles para el hombre. Dios las hace posibles. Elías, las cosas van a ser a mi manera, no a tu manera. Por lo mismo que le dijo a Gedeón, no vas a ir con 32,000 hombres, sino con 300 te voy a dar la victoria, porque yo me glorifico con poco, yo hago mucho. Tráiganme 5 panes y 2 peces, y yo con poco le doy a 12,000 para que coman. Hermanos, el ver en Elías esta situación, hermano, donde él hace la zanja, donde coloca la leña, repara el altar y coloca el animal ahí, y luego va a buscar cántaro y moja con agua la leña, el animal, las piedras, y hace la zanja y todo está con agua. Y Elías ora a Dios y el fuego desciende ese fuego y consume, hermano, y quema y hace polvo, hermano, todo aquel sacrificio. Y usted tiene que entender esto. Ese sacrificio no tenía que caer en ese animal inocente que estaba ahí. Tenía que caer en un pueblo desobediente, en un pueblo idólatra, en un pueblo corrompido, que tenía altares falsos, que estaba tentando contra Dios, que había menospreciado sus bondades, sus misericordias, la ayuda de Él, la conquista de la tierra que iba a darles. Entonces, sobre ellos debía haber desatado esa ira, pero cayó sobre el sacrificio, el fuego. Hermano, la misma ira que cayó ahí, cayó en Cristo, en la cruz del Calvario. Y Él fue nuestro sustituto, fue nuestra expiación, fue nuestro sacrificio, porque esa ira de Dios debía haber caído sobre nosotros. Y vimos la bondad de Dios. ¡Wow! Y vimos su bondad. Primero, que nos haya llamado. Doble honra cuando nos ha llamado a servirle. Hermano, no podemos menospreciar ese sacrificio. No podemos menospreciar, hermano amado, esa bondad manifestada de Dios. Hay muchos hermanos nuestros que han pasado. Mire, yo actualmente ahora, yo tengo 8 personas de mi familia enfermas con COVID. 8 han pasado enfermas. Están 4 están en esta situación, en estas casas de acogida, ¿cierto? Ahí tengo 4 personas, hasta una niña pequeña, una sobrina mía, hermano, 8 personas. Mi mamá con neumonía, mi mamá
con un cuadro de neumonía en los últimos 3 años. Gravísima, gravísima ha estado mi mamá. Y ella le dio el COVID, hermano, y fue asintomática. Fue asintomática. Tenía por herencia, ¿cierto? Un cuadro, hermano, de enfermedad asociada que iba, hermano, yo temblaba si es que le daba esta enfermedad, temblaba, pero ella entregó su vida al Señor. El año pasado yo fui a su bautismo a Vilche, entregó su vida al Señor, se está alimentando con los cultos con nosotros ahí 3 veces a la semana, hermano amado, y ella ha crecido en la fe, y ella ha buscado al Señor, y ella, hermano, del hospital, la iban a operarla, y del hospital la sacan para su casa a cuarentena, y yo digo, mamá, ¿tú te das cuenta lo que ha pasado en tu vida? ¿Cómo Dios ha manifestado su bondad sobre tu vida? Y sabe, apreciado hermano, ella con lágrimas, ahí en videollamada, ella llorando, me decía, Dios ha sido muy bueno, ha sido buenísimo para con mi vida. El Señor me ha enriquecido grandemente, grandemente. Y esa bondad, pastor, iglesia, familia, ustedes, yo aquí en mi casa, la estoy disfrutando. La estoy disfrutando. Y digo, gracias, Señor, porque tu bondad, Señor, nos ha sostenido. Y todos podemos decir, hasta aquí Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando.